Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Bacín, que es, bueno, quien nos va a contar y nos va a informar en relación a esto que pasó con la lista de 30.000 docentes, decían, que estaban en una nómina como vacunados y que no fueron vacunados. Él seguramente nos lo va a decir y aclarar. Gustavo Bacín, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, digamos. Si se puede. Gracias por atendernos, Gustavo. ¿Usted está vacunado, Gustavo? No, lamentablemente no. Debiera estar vacunado, pero no lo estoy. Por suerte sí lo está mi hermano, que tiene síndrome de Down, que vive conmigo. Así que bueno, por ese lado estoy tranquilo, pero al ir todos los días a la escuela, la verdad que cada vuelta es un problema, una preocupación, ¿no? Sí, imaginamos que la preocupación es elevada a propósito de que los contagios, contrariamente a lo que parece que ocurre, de que se atenúan y que la famosa curva toma una pendiente hacia abajo, es exactamente lo contrario, lo que está pasando por la cantidad de casos y además por, como decimos nosotros, vamos a denominar las tragedias y no muertes, porque parece que la palabra muerte tampoco termina de convencer a las autoridades de que tienen que hacer medidas restrictivas más severas. Sí, sí, es dramático lo que estamos viviendo. Y lo que sucede en las escuelas rurales, que es donde me toca a mí trabajar, felizmente, ¿no? Es peor el contexto porque allí, concretamente en Puesto Viejo, la sala de primeros auxilios más cercana está en Tres Porteñas, a 8 o 9 kilómetros, cuenta con un médico un rato por la mañana y nada más. Vale decir que muchos de nuestros chicos, y seguramente por lo que conozco, sucede en otras escuelas rurales, muchos chicos no se hisopan, suponen que es un simple resfrío, una gripe, y van a la escuela igual. Y el agravante, en nuestro caso, por ser escuela secundaria, es que los profesores, un día como hoy, miércoles, esta tarde en mi escuela, ya pasaron 3 o 4 en otras escuelas. De hecho, me ha pasado estar con un profesor en la tarde y decirme: Gustavo, me acaban de llamar porque el lunes estuve en contacto estrecho con un profesor que ayer martes dio positivo. Ese profesor entre el lunes y el pasó por 7, 8 escuelas, como digo, por 7, 8 cursos. Por más que hay protocolo, hay burbuja, alcohol en gel, barbijo, etcétera, no es fácil. Y lo que no se entiende es dónde se contagia la gente, si según las autoridades no se contagian en ningún lado y resulta que cada vez tenemos más gente con el COVID. Hay cosas que no se entienden y realmente lo digo para ver si alguien lo puede explicar. Sí, es difícil explicar. Y en cuanto a usted tiene clara información en cuanto a esta nómina de aquellos que habían dicho que habían sido vacunados y no habían sido vacunados. ¿Cómo fue el proceso para que podamos entender desde afuera? Bien, es muy simple. El GEM, Gestión Educativa Mendoza, es una herramienta que administrativamente es muy buena, pedagógicamente es muy discutible porque no tiene flexibilidad horaria, no tiene elementos que serían necesarios, sobre todo en secundaria, que debería tener. Pero básicamente el GEM es donde se concentra toda la información de la administración escolar. Cualquier director tiene acceso al listado de su personal. En mi caso son 46 docentes. Yo ayer visualizo un listado que cualquiera puede acceder al GEM, cualquier director, insisto. Hay una ventana que se llama vacunación COVID y ahí sale el listado de docentes. Nosotros teníamos que cargar quién quería vacunarse y quién no. En nuestro caso, el 100% de los docentes se quería vacunar. Entonces yo coloqué que todos se querían vacunar. Resulta que ayer consulto a partir de una docente que me dice: Gustavo, yo figuro como vacunada y no lo estoy, y justamente esa docente tiene COVID en este momento, ella y toda la familia. La cuestión es que verifico y de 40, 11 docentes salían como con vacuna recibida. Me tomé el trabajo, como corresponde, de preguntarle a los 11 docentes y solo uno estaba vacunado y porque es grupo de riesgo y está exceptuado. Es decir, que inmediatamente informé a otros directores porque algo estaba mal. Y en la mayoría de las escuelas se verificó, estoy hablando de pasado el mediodía, porque yo trabajo de 13 a 18 en la escuela, y voy todos los días, no estoy panza arriba como sostuvo por ahí un periodista. La cuestión es que
verifiqué eso y muchos directores hicieron lo propio, se metieron al listado de personal y figuraban muchos docentes como vacunados cuando no lo están. Al cabo de consultar a las autoridades inmediatamente, la subdirectora de media dijo que ellos no podían hacer nada al respecto. La cuestión es que, bueno, a la hora y media, estaba todo resuelto. No figuraba la vacuna, donde dice vacuna recibida, estaba otra vez toda en blanco, como corresponde, porque no habían recibido la vacuna. Es decir, que fue una cuestión de 2 horas. No sé qué sucedió en esas 2 horas, pero el hecho concreto es que figuraban docentes vacunados cuando no lo estaban. Eso es perfectamente verificable. Cualquier director que ustedes llamen hoy puede constatar esto que yo digo, ¿no? Fue un error humano, dice el director general de escuelas. Bueno, puede ser. El tema de que los errores humanos cuestan vidas humanas a veces, ¿no? Sí, no es un error menor, digo, porque no es solamente un error de interpretación. Que primero, que entendemos que en una situación como la que estamos, un dato de esa magnitud no es acaso un detalle, ni es una nota mal puesta en una libreta. Es un tema realmente Ariel, porque además, sí, discúlpame, Gustavo, para terminar, porque además cuando ocurren este tipo de cosas, lo que uno necesariamente hace es dudar de aquí en adelante, no solamente, y de toda la información que ha sido provista. Sí, claro. El punto es que la información está al acceso, digamos, cualquiera puede acceder. El punto es que la escuela es un libro abierto. El tema es que no sabemos cómo están vacunando. Hay docentes que tienen 2 vacunas puestas, los menos. La mayoría no tiene ni siquiera puesta la primera. Es más, la semana pasada llegó un memo diciendo que ya estaba preparada para la segunda dosis y no tenemos, la mayoría en el por lo menos, hablo por San Martín, no tenemos ni la primera dosis puesta. Entonces no sé cómo es que se da el mecanismo de inscripción y de citación para vacunarse. Y se da otra discusión hacia adentro que es así, me parece estéril, pero es una discusión que se da. Los grupos de riesgo de la escuela están exceptuados, es decir, dan clases virtualmente desde su casa. A esos docentes se los vacuna. Los docentes que estamos presencialmente en la escuela, no somos grupo de riesgo, no estamos vacunados. Solo pongo sobre la mesa que es una discusión que, repito, para mí es estéril. Entiendo que los grupos de riesgo merecen ser vacunados, pero es otro tema que genera ruido hacia el interior de las escuelas. Y no estoy diciendo que no haya que vacunar a los grupos de riesgo, insisto. Lo que estoy diciendo es que hay que acelerar el proceso de vacunación para los docentes que estamos presencialmente en las escuelas. Sí, Emilio. Sí, quería preguntarle al profesor Bacín si hay una unidad responsable de este famoso ya, inclusive para quienes no lo utilizamos, GEM. Si hay algún punto de referencia al quien remitirse o solamente es un espacio de virtualidad sin responsables. En principio, a nosotros cualquier inquietud la consultamos a Omar Santini. Todas nuestras dudas, porque al ser una herramienta administrativa y de internet, nosotros permanentemente, piensen ustedes que ahí está cargado el personal de la escuela, los alumnos de la escuela, el Mendoza Educa, que son los proyectos donde se deposita dinero, digamos, o se invierte dinero en los proyectos educativos de las escuelas. Toda la información está contenida en el GEM. Digamos, lo que antes se hacía en papeles, hoy está todo ahí en el GEM. Y hay diferentes roles para acceder. Los profesores acceden para poner notas de sus alumnos. Los directores tenemos el programa general, pero por ejemplo no podemos modificar las notas que los profesores colocan, lógicamente. Los padres pueden ver las notas de sus hijos. Es decir, es una herramienta a la cual se accede, es pública, pero cada cual desde su rol tiene niveles. Tiene acceso a la información. Bien. Imaginemos, Gustavo, Ariel, que el error no hubiera sido con las vacunas, sino con los honorarios, con los sueldos, y que se equivocaran en poner un 0, y 30.000 docentes cobraran, en vez de 25.000 pesos, 250.000 pesos. ¿Ustedes piensan que rápidamente no habría un responsable a quien consultarle y a quien la Dirección General de Escuela
pusiera a disposición para consultar sobre semejante error que le costaría dineros públicos al Estado, por haber sido tan generosos por error. Yo pienso que hubiera sido un escándalo de tamaña proporción. Sin embargo, como lo que está en juego es la salud nada más ni nada menos del 50% de los docentes, es apenas un comentario de un comunicado que no tiene ninguna responsabilidad. Me llama mucho la atención esto. Es preocupante. Gustavo, una pregunta que yo le hago. En su escuela, ¿hay más casos de lo habitual en esta fecha de contagios de COVID? Bueno, indudablemente. Lo que sucede es lo siguiente. Mi escuela es una escuela muy chiquita, compartimos edificio con una escuela primaria. ¿Dónde está su escuela, Gustavo? La escuela se llama Puesto Viejo, está en el distrito del Central, es una escuela rural, es al norte de la ciudad cabecera de San Martín, 40 kilómetros del centro, o sea, de San Martín, y 40 kilómetros de Mendoza, más o menos, digamos, rodeada de viñas. Es una escuela muy pintoresca, muy hermosa, pero muy chiquita. Yo tengo 140 alumnos. Bien. Y Primaria. tengo 45 docentes, secundaria. Secundaria, bien. Y en este momento tengo varios profesores con COVID, cuyo nombre, por supuesto, no corresponde que yo dé, y varias familias con COVID. Inmediatamente, por suerte y por responsabilidad, vos recién hablabas de la responsabilidad de poner un 0 de más, un 0 de menos, incluir o sacar a alguien de la lista. Los directores somos controlados y me parece bien que así sea. En cada centavo que nosotros guardamos tenemos un protocolo mediante el cual tenemos que recibir facturas de determinadas características, ingresarla a un sistema que se llama Citrared, y un referente provincial nos aprueba o no la rendición, y por supuesto los bienes que deben inventariarse los tenemos que inventariar, llevar la planilla a Dirección General de Escuelas que confirma que los bienes están en la escuela, es decir, que el control sobre los directivos y los docentes respecto de los horarios, de las clases, es perfectamente claro y permanente. Yo quisiera que esa responsabilidad dijéramos, se derramara, utilizando un concepto económico, pero hacia arriba. ¿Sí? Porque nosotros tenemos para mostrar absolutamente todo. De hecho, yo mañana tengo una reunión con la supervisora para conversar algunos temas, y del supervisor para arriba nosotros tenemos controles de todo tipo. Además, por supuesto, de la vigilancia permanente de la comunidad educativa a la cual nos debemos. Claro. Así es que los docentes tenemos por un mismo sueldo que trabajar desde la mañana, como estoy haciéndolo yo, en la tarde presencialmente en la escuela, y en la noche seguimos recibiendo mail, contestando mensajes, recibiendo certificados médicos, informando a la junta médica, en fin, como contrariamente a lo que suponen algunos periodistas, no de la emisora de ustedes, pero de que nosotros, como tenemos el sueldo asegurado, dicen, sí, tenemos el sueldo asegurado, pero trabajamos todo el día por el mismo importe. Bueno, pero trabajan en la mañana en la institución estatal y en la tarde en sus consultorios. No, nosotros por el mismo sueldo trabajamos todo el día. Bueno, pero se están haciendo millonarios, Bacín. No se queje, hombre. Es cierto, es cierto. De a poquito van juntando su milloncito. Exactamente, sí. Estamos ahora en condiciones de comernos un par de asados. Bacín, anualmente. ¿Cómo está su comunidad educativa? ¿Qué piensa así en general? ¿Están bien los alumnos? ¿Están mejores ahora con la presencialidad? ¿El año pasado con la virtualidad? ¿Qué puede decir en poquitas palabras? Porque ya nos queda poquito tiempo. Sí, debo decir, y esto puede parecer una contradicción, yo no creo que ningún docente diga que la virtualidad es mejor que la presencialidad. Sin duda que la presencialidad, el contacto, lo que sabemos y tenemos muchos años de educación, de pedagogía, de didáctica, tenemos claro que no hay nada como el aula. Lo mejor que le puede pasar a un chico es que esté en la escuela, de esto no hay ninguna duda, pero en contexto de normalidad. En un contexto de segunda ola, estamos todos de acuerdo los docentes, creo, la gran mayoría, en que habría que establecer unos días de virtualidad
No obstante, en la zona donde yo me toca trabajar, la conectividad es muy baja y se complica. Razón por la cual hacemos cuadernillos fotocopiados y los llevamos los docentes y los servicios de orientación que hay en secundaria, pero no en primaria, en nuestros autitos, vamos y le dejamos en la casa de los chicos el cuadernillo impreso para que aquellos que no tienen conectividad puedan trabajar. No es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, pero está claro que en contextos adversos de segunda ola y como en el resto del mundo, hay que ir a la virtualidad por unos días. Esa es nuestra humilde opinión. Me permito hablar por los docentes que en este caso represento, que son los de mi escuela. Muy bien. Yo le agradezco, Bacín, profesor. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Bacín. Espero que la próxima vez sea para una información más feliz y no este tipo de informaciones. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor.